Encontré sustancias escondidas en el cuarto de mi hijo. Me convertí en su carcelero hasta que tocó fondo y casi lo pierdo. Resumen rápido. Mi hijo lleva meses actuando de forma errática. Ayer encontré drogas escondidas en su habitación. Se lo reclamé. Me mintió descaradamente diciendo que era de un amigo y se encerró. Estoy desesperado y no sé si correrlo, internarlo o qué hacer. Hola a todos. Es la primera vez que publico algo así. De hecho, me hice esta cuenta desechable porque sé que mi hijo navega mucho por Reddit y no quiero que me reconozca. Perdonen si divago un poco o si el texto es un desastre. Mi cabeza es un caos ahora mismo. Para darles un poco de contexto, soy un hombre de 45 años y he criado a mi hijo prácticamente solo desde que él tenía 8. Su madre y yo nos divorciamos en buenos términos, pero ella se mudó a otro país por trabajo y, aunque hablan, la presencia fuerte en su vida he sido yo. Siempre tuvimos una relación muy cercana. Él era el típico chico que te contaba sus cosas, que invitaba a sus amigos a jugar videojuegos a la casa, alguien con quien me podía sentar a ver una película y reírnos horas. Pero desde hace unos 6 o 7 meses, todo empezó a torcerse. Al principio, quise convencerme de que era solo la transición a la universidad, ya saben, la rebeldía tardía de los 19 años. Empezó a dejar de lado a sus amigos de toda la vida y a salir con gente que yo nunca había visto. Cuando le preguntaba quiénes eran, me daba respuestas vagas, cambiando de tema rápidamente y poniéndose a la defensiva. Sus horarios se volvieron un desastre, dormía casi todo el día y salía por las noches. Luego vinieron los cambios físicos. Mi muchacho, que siempre fue de buen comer, empezó a perder peso de forma alarmante. Tenía unas ojeras terribles, como si llevara días sin dormir, y a veces lo notaba con una energía casi maníaca, hablando rápido y moviéndose de un lado a otro, para luego pasar días encerrado en su cuarto, apático, casi como un zombi. Llegué a pensar que era depresión. Me senté con él varias veces, le sugerí buscar ayuda psicológica, le dije que yo estaba ahí para lo que necesitara. Pero siempre me cortaba. Me respondía de mala gana que lo dejara en paz, que solo estaba estresado por los exámenes de clases a las que, me enteré después, ni siquiera estaba asistiendo. Pero el punto de quiebre fue ayer. Y aquí es donde necesito su ayuda, porque siento que el mundo se me vino encima. Estaba buscando un documento importante del seguro del auto. Como él suele usar ese vehículo, pensé que quizás lo había dejado en su escritorio. Entré a su cuarto, algo que rara vez hago para respetar su privacidad, y empecé a buscar en sus cajones. No encontré el papel, pero en el último cajón, debajo de una pila de ropa de invierno que no usa hace meses, había una pequeña caja metálica. No sé por qué la abrí. Supongo que el instinto de padre me gritaba que algo andaba mal. Adentro había varias bolsitas con un polvo blanco, algunas pastillas que no supe identificar y una pipa de cristal pequeña, de esas que se ven en las películas y que nunca piensas que vas a ver en tu propia casa. Fue como si me tiraran un balde de agua helada en la nuca. Me quedé paralizado, mirando esa caja, sintiendo que el corazón me iba a reventar. De repente, todo encajaba, los cambios de humor, la pérdida de peso, el dinero que me había estado desapareciendo de la cartera en las últimas semanas y que yo, como un completo idiota, pensaba que simplemente había extraviado. Esperé a que llegara. Pasaron como 3 horas que se sintieron como años. Cuando por fin cruzó la puerta, estaba alterado, con los ojos rojos y esa actitud desafiante que ha adoptado últimamente. Lo estaba esperando en la mesa del comedor con la caja abierta. No hubo gritos de inicio. Solo le señalé la caja y le pedí, con la voz más calmada que pude fingir, que me explicara qué era eso. Su reacción fue inmediata, se puso pálido, luego rojo de ira, y empezó a atacarme. Me reclamó con mucha violencia verbal que estuviera revisando sus cosas, que yo era un paranoico y que estaba invadiendo su espacio. Cuando le exigí de nuevo una respuesta sobre las sustancias, intentó venderme la mentira más vieja del mundo. Juró por su vida que nada de eso era suyo, que un amigo se lo había dado guardar porque los papás de ese muchacho eran muy estrictos. Intentó hacerme creer que él solo estaba haciendo un favor. Le dije que no me viera la cara, que yo no nací ayer y que todos sus comportamientos recientes por fin tenían sentido. Al verse acorralado, simplemente explotó. Empezó a llorar, no sé si de frustración o por el efecto de lo que sea que trajera en el sistema. Pateó una silla, me dijo que yo le arruinaba la vida y se encerró en su cuarto dando un portazo que hizo temblar las ventanas. No ha salido de ahí desde anoche. Gente, no sé qué hacer. He estado leyendo artículos en internet toda la noche, llorando en la sala. Unos dicen que el amor duro es la única opción, que debo empacarle sus cosas y echarlo a la calle para que toque fondo. Otros dicen que si lo corro, solo lo estoy empujando más hacia ese abismo y podría terminar muerto. He pensado en obligarlo a entrar a un centro de rehabilitación, pero, ¿cómo obligas a un adulto de 19 años si él no quiere ir?
Por favor, si alguien ha pasado por esto, como hijo o como padre, díganme por dónde empiezo. Estoy perdiendo a mi muchacho y tengo pánico de que un día no regrese. Edición. Gracias a todos por sus comentarios. Me han hecho ver muchas cosas que en mi ceguera no notaba. Varios preguntaron sobre el seguro médico y si tengo los recursos para una clínica. Afortunadamente tengo unos ahorros que puedo destinar a esto. El problema no es el dinero, es él. Su negación es absoluta. Sobre su madre, la contacté esta mañana. Ella está igual de destrozada, pero desde la distancia poco puede hacer más que intentar hablar con él por teléfono, llamadas que él está ignorando. Voy a intentar la estrategia de la mano dura que muchos me sugirieron. Le voy a cortar el acceso a todo, 0 auto, 0 dinero, 0 internet, y reglas estrictas en casa. Les actualizaré cuando tenga noticias. Deséenme suerte. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi publicación original. Vuelvo aquí porque necesito desahogarme, y honestamente, releer sus consejos me ayuda a no sentirme tan solo en esta pesadilla. Apliqué el famoso amor duro que me recomendaron. Le quité todo el apoyo económico, las llaves del auto y le impuse reglas estrictas. ¿El resultado? Se escapó de la casa, desapareció por días y casi termina en la cárcel. Mi hijo está fuera de control. Pues bien, después de leerlos y llenarme de un falso valor, decidí confrontarlo de nuevo. Cuando por fin salió de su cuarto, hambriento y de mal humor, me senté en la puerta para bloquearle el paso y le solté las nuevas reglas del juego. Le expliqué detalladamente que mientras viviera bajo mi techo y yo pagara sus cuentas, iba a haber tolerancia cero con las drogas. Le quité las llaves del auto de sus manos, cambié la contraseña del internet de la casa y le advertí que no le daría ni un solo peso más para sus gastos. Si pensaba que iba a rogar o a recapacitar, me equivoqué por completo. Su reacción fue escalofriante. Me miró con un desprecio absoluto, una mirada fría que nunca le había visto a mi propio hijo. Se burló de mí, diciéndome que yo no controlaba su vida, que era un viejo amargado y que no lo necesitaba para nada. Agarró una mochila, metió un par de cosas a la fuerza y salió caminando de la casa. Los primeros 2 días mantuve mi postura. Me decía a mí mismo, tranquilo, va a volver cuando se le acabe el dinero, tiene que darse cuenta. Pero pasaron 3, 4 días, y nada. La angustia empezó a comerme vivo. No dormía. Cada vez que sonaba el teléfono daba un salto esperando que fuera un hospital, o peor, la policía. Me la pasaba manejando por las noches por las calles de nuestra ciudad, buscando entre los grupos de jóvenes en los parques, sintiéndome como un loco, enseñando su foto a gente en la calle. Es la peor sensación del mundo, saber que tu hijo está en peligro y no tener idea de dónde buscarlo. Al 5.º día, recibí una llamada a las 3 de la madrugada. No era él, era uno de sus nuevos amigos. Me habló rápido, arrastrando las palabras, y me dio una dirección en una zona bastante fea de la ciudad. Me dijo que mi hijo estaba muy mal, que no despertaba bien y que ellos no querían problemas, que fuera por él. Llegué en menos de 20 minutos rompiendo todos los límites de velocidad. Lo que vi me va a perseguir hasta el día que me muera. Estaba tirado en el piso de un departamento asqueroso, sucio, pálido, sudando frío y temblando. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Los supuestos amigos ni siquiera me ayudaron a levantarlo, solo me miraban desde una esquina, con miedo a que yo hubiera llamado a la policía. Lo cargué casi a rastras hasta el auto. Pesaba tan poco. Mi muchacho fuerte se sentía como un niño de cristal en mis brazos. En el trayecto al hospital, él balbuceaba cosas sin sentido. Lloraba y me pedía perdón, luego se enojaba y me insultaba, y luego volvía a llorar. Fue un episodio de abstinencia severa, según me explicaron los médicos horas después en urgencias. Pasamos 2 días en el hospital mientras lo estabilizaban. Yo no me separé de la silla junto a su cama. Lo miraba dormir, conectado a esos monitores, y sentía que le había fallado como padre. Sé que no debo culparme por sus decisiones, me lo han dicho 1000 veces, pero es inevitable. Ayer regresamos a casa. Está débil, callado, asustado. Por primera vez en meses, parece que se dio cuenta de que casi pierde la vida. Aproveché su vulnerabilidad y tuvimos la plática más honesta que hemos tenido en años. Le dije con lágrimas en los ojos que no iba a ver cómo se destruía frente a mí, que la única opción para que siguiera en esta familia era aceptar ayuda profesional. Esta vez, no hubo gritos. No hubo mentiras. Solo bajó la cabeza y asintió muy lentamente, admitiendo por fin que no podía dejarlo solo y que necesitaba ayuda. Tengo cita mañana en 3 centros de rehabilitación diferentes para ver las opciones y los programas. Por ahora, dormí en el sillón frente a la puerta de su cuarto para asegurarme de que no intente salir. Estoy agotado,
física y mentalmente destruido, pero tengo una pequeña chispa de esperanza de que este susto haya sido su fondo. Gracias por leerme de nuevo. Sus palabras en el primer post me dieron la fuerza para actuar, aunque el proceso casi me cuesta la cordura. Les mantendré informados sobre cómo nos va con el proceso de internamiento. Actualización 2. Han pasado casi 2 meses desde mi última publicación y, sinceramente, he necesitado este tiempo para procesar todo lo que ha estado pasando. Leer sus mensajes de apoyo en la actualización anterior me dio mucha fuerza durante las primeras semanas, que fueron, sin exagerar, las más oscuras de mi vida. El día que lo llevé a la clínica fue una pesadilla en cámara lenta. Después de la sobredosis y de que aceptara ir, preparé su maleta siguiendo una lista estrictamente regulada que me dio el centro: nada de cordones en los zapatos, nada de cinturones, ciertos productos de higiene prohibidos. Empacar esa bolsa fue como preparar a mi hijo para ir a prisión. Cada prenda que doblaba era una punzada en el pecho. El trayecto en auto fue sepulcral. Él iba mirando por la ventana, pálido, mordiéndose las uñas hasta sangrar. Yo intentaba mantener la vista al frente, tragándome el nudo en la garganta para no llorar frente a él. Necesitaba ser el fuerte. Cuando llegamos al lugar, que está a unas 2 horas de nuestra ciudad, la realidad le pegó de golpe. Es una clínica bonita, sí, con jardines y todo, pero no deja de ser un centro cerrado. Al ver los muros altos y al personal de seguridad en la entrada, entró en pánico. Se aferró al asiento del auto y me suplicó, llorando desconsoladamente, que nos regresáramos. Me prometió por lo más sagrado que lo iba a dejar solo, que iba a ir a terapia ambulatoria, que se encerraría en su cuarto, todo con tal de no quedarse ahí. Dios, tener que mirarlo a los ojos, con él temblando como un niño asustado, y decirle que no había marcha atrás, requirió de una fuerza que no sabía que tenía. Le expliqué con la voz rota que esto era para salvarle la vida y que no íbamos a negociar. El proceso de ingreso fue frío y burocrático. Tuve que llenar formularios médicos, firmar consentimientos y entregar sus cosas para que las revisaran. Luego vino la despedida. La regla del centro es estricta: 0 contacto con la familia durante los primeros 30 días. Nada de visitas, nada de llamadas. Es un periodo de desintoxicación y aislamiento para que aterricen en su nueva realidad. Me dio un abrazo torpe, débil, y un enfermero se lo llevó por un pasillo largo. El viaje de regreso lo hice llorando a mares. Tuve que orillarme un par de veces porque las lágrimas no me dejaban ver la carretera. Pero lo peor vino después. Llegar a mi casa. Ese primer mes fue una tortura psicológica. La casa se sentía inmensa, fría, vacía. Me descubría a mí mismo cocinando porciones para 2, o caminando de puntillas por el pasillo por la noche por la costumbre de no querer despertarlo. Entrar a su cuarto para limpiarlo fue desgarrador. Encontré más parafernalia escondida, pipas rotas, encendedores quemados, cosas que me recordaban el infierno en el que estaba metido justo bajo mis narices. Me volví adicto a no saber de él. La ansiedad me comía. Llamaba a la clínica cada 2 días solo para que la recepcionista me diera el mismo reporte estandarizado, explicándome que mi hijo estaba pasando por la abstinencia física, que estaba irritable, pero que estaba comiendo y asistiendo a los grupos. Fue un mes de terapia para mí también. Me di cuenta de lo codependiente que me había vuelto de su enfermedad, de cómo mi vida entera giraba en torno a cuidarlo, vigilarlo y preocuparme por él. Actualización 3. La semana pasada por fin tuve autorización para ir a la terapia familiar presencial. No dormí la noche anterior. Me puse mi mejor camisa, compré unos chocolates que permiten ingresar, y llegué 1 hora antes de mi cita. Cuando lo trajeron a la sala de visitas, me quedé sin aliento. Se veía tan diferente. Había recuperado peso, el color de su piel ya no era ese gris mortecino, y sus ojos se veían claros, presentes. Pero su postura era rígida, defensiva. Nos sentamos con su terapeuta, un hombre mayor con mucha paciencia. Yo esperaba que mi hijo me agradeciera, que me dijera que ya estaba bien. Pero la terapia no funciona así. La sesión fue brutal. A instancias del terapeuta, mi hijo empezó a hablar sobre lo que lo llevó a consumir. Yo pensé que era la presión de la universidad o las malas amistades, pero me confesó cosas que me destrozaron. Me explicó que desde el divorcio con su madre, aunque yo siempre estuve físicamente ahí, él sentía que yo era un muro de contención emocional. Que yo trabajaba demasiado, que mis expectativas sobre su futuro lo asfixiaban y que sentía que nunca era suficiente para mí. Me dijo que las sustancias empezaron como una forma de apagar el ruido en su cabeza, la ansiedad de no saber qué hacer con su vida y el miedo a decepcionarme. Que con esa gente que conoció se sentía aceptado sin tener que demostrar nada. Fue muy difícil no saltar a defenderme. Quería gritarle que yo me había partido el lomo para que no le faltara nada, que había sacrificado mi vida personal por él.
Pero el terapeuta me detuvo con una mirada. Tuve que morder mis labios, tragarme mi orgullo y simplemente escuchar. Escuchar el dolor de mi hijo desde su perspectiva, por muy injusta que me pareciera. Tuvimos que llegar a acuerdos muy duros. Yo tuve que aceptar que mi estilo de crianza, aunque lleno de buenas intenciones, le generaba una ansiedad paralizante. Él tuvo que aceptar que ninguna carencia emocional justifica la destrucción de su cuerpo y que él es el único responsable de lo que se mete al organismo. Nos despedimos con un abrazo tenso. Me fui de ahí sintiéndome el peor padre del mundo, pero extrañamente, también sentí que por primera vez en años habíamos tenido una conversación real, sin máscaras. Actualización 4. Falta poco más de un mes para que termine su programa residencial y pase a la fase ambulatoria. Todo iba relativamente bien, los reportes semanales eran positivos. Pero ayer sonó mi teléfono y vi el identificador de la clínica. Normalmente llaman los viernes. Era martes. Contesté temblando. Era su terapeuta. Me informó que mi hijo se había involucrado en una pelea a golpes con otro interno. Mi mente se fue a los peores escenarios. Pensé que había conseguido drogas adentro, que lo iban a expulsar del programa y que volveríamos a la casilla de salida. El terapeuta me calmó. Me explicó que no había sustancias de por medio. Resulta que otro chico hizo un comentario muy despectivo sobre la madre de mi hijo, y él, que todavía no sabe cómo gestionar la ira y la frustración sin anestesiarse, explotó y se le fue a los golpes. Lo castigaron, obviamente. Perdió privilegios, le quitaron las horas de recreación y lo pusieron en tareas de limpieza profunda por una semana. Pero el terapeuta me dijo algo clave. Me explicó que este tipo de crisis son necesarias estando ahí dentro. Es la primera vez que mi hijo tiene que lidiar con una emoción fuerte y negativa estando completamente sobrio. Ayer en la noche me permitieron una breve llamada telefónica con él para hablar del incidente. Lo escuché avergonzado. Me confesó que sintió tanta rabia que su primer instinto, incluso después de los golpes, fue querer consumir para olvidar el enojo. Pero me dijo que en lugar de eso, fue a buscar a un consejero y se puso a llorar de pura frustración. Ese pequeño acto, buscar ayuda en lugar de buscar la fuga, es el avance más grande que hemos tenido en meses. Sin embargo, el miedo me está consumiendo. Se acerca la fecha de su alta. La idea de que regrese a esta casa, a esta ciudad, donde a unas cuantas calles están los lugares y las personas con las que consumía, me aterra. Ya estamos preparando el terreno. He estado cambiando cerraduras, instalando cámaras en la entrada de la casa, y tuvimos que acordar un contrato de convivencia muy estricto para cuando regrese. Pruebas toxicológicas aleatorias pagadas por mí, toques de queda absurdos para alguien de su edad, y cero tolerancia. Siento que estoy a punto de recibir a un extraño en casa. Un muchacho al que amo con mi vida, pero en quien, lamentablemente, todavía no confío ni un poco. Actualización 5. Ya pasaron 3 semanas desde que le dieron el alta del programa residencial. Me tomó todo este tiempo sentarme a escribir porque el nivel de estrés que he manejado apenas me deja respirar. El día que fui a recogerlo, el ambiente en el auto era diametralmente opuesto al de hace meses. Venía sobrio, claro, pero con esa fragilidad de alguien que está aprendiendo a caminar de nuevo. Yo venía tenso, agarrando el volante como si se me fuera a escapar la vida por ahí. Cuando llegamos a la casa, el impacto fue inmediato. En cuanto entró, su mirada se fue directo a la pequeña cámara que instalé en el pasillo, y luego a la que da hacia la puerta principal. Se quedó parado ahí en la entrada, con su maleta en la mano, como si hubiera entrado a una zona de máxima seguridad. Nos sentamos en la sala y puse sobre la mesa de centro nuestra nueva realidad. Le mostré una caja llena de pruebas toxicológicas que compré por internet. Le expliqué, tratando de que mi voz no temblara, que a partir de ese momento las reglas eran no negociables. Le detallé que iba a tener toques de queda absurdos para un tipo de su edad, que las pruebas iban a ser aleatorias, a veces en la mañana, a veces en la noche, y que si una sola salía positiva o si intentaba engañarme, sus maletas iban a estar en la calle esa misma noche. Yo esperaba que explotara, o que llorara, pero solo asintió lentamente, mirando las pruebas en la mesa con una tristeza que me partió el alma. Me dijo, en un tono muy bajo, que entendía mis motivos, que sabía que había destruido mi confianza y que iba a hacer lo necesario para recuperarla. Esas primeras 2 semanas fueron un infierno silencioso. Él se la pasaba en su cuarto leyendo o viendo la televisión, y yo me volví un paranoico profesional. En el trabajo no me concentraba por estar revisando la aplicación de las cámaras en mi celular cada 10 minutos. Si veía que él iba a la cocina, contaba cuánto tiempo tardaba. Si escuchaba que cerraba la puerta del baño, me paraba sigilosamente en el pasillo para intentar escuchar qué estaba haciendo. Duermo con un ojo abierto. Cualquier crujido de la madera de la casa me hace saltar de la cama,
convencido de que se está escapando por la ventana para ir a buscar a sus antiguos amigos. Me estoy consumiendo vivo. Está limpio, sí, pero nuestra casa se siente más fría y hostil que nunca. Actualización 6. Anoche colapsé. Todo pasó por una estupidez. A media tarde, me dijo que iba a caminar a la tienda de conveniencia que está a un par de cuadras para comprar algo de tomar. Le dije que estaba bien, pero le recordé que no tardara. Pasaron 15 minutos. Media hora. 45 minutos. Mi cabeza empezó a girar a 1000 por hora. Empecé a marcar a su celular y mandaba a buzón. Me puse los zapatos sin siquiera desatar las agujetas, agarré las llaves del auto y salí volando. Mientras manejaba por esas 2 cuadras, mi mente ya había creado los peores escenarios. Ya lo imaginaba tirado en un callejón o yéndose con alguno de esos tipos de la mala vida. Llegué a la tienda y no estaba. Di una vuelta a la manzana, sintiendo que me faltaba el aire, y entonces lo vi. Estaba en la esquina de un parque, platicando con un muchacho que reconocí vagamente de aquellos días oscuros antes de que se internara. Frené de golpe, me bajé del auto y le grité su nombre con una furia que no pude contener. El otro muchacho se dio la vuelta y se fue caminando rápido. Mi hijo se acercó al auto, pálido. El trayecto de regreso fue en un silencio ensordecedor. En cuanto cruzamos la puerta de la casa, fui directo al cajón, saqué una de las pruebas y se la aventé en el pecho. Le exigí que fuera al baño en ese instante y dejara la puerta abierta. Me miró con una mezcla de rabia y decepción enorme. Me explicó, alzando un poco la voz por primera vez desde que regresó, que se le había apagado el celular, que se topó con ese tipo por accidente y que el muchacho se le acercó para ofrecerle cosas. Me juró que le había dicho que ya no estaba en eso y que justo se estaba despidiendo cuando yo llegué a hacer un escándalo. Le dije que no le creía una sola palabra y le señalé el baño. Entró, hizo lo suyo y dejó el frasco en el lavabo. Fueron los 5 minutos más largos de mi existencia esperando que esas malditas rayitas aparecieran. Cuando por fin pude leer el resultado, fue negativo. Absolutamente negativo. Estaba limpio. Me dejé caer en el piso del baño, apoyado contra la pared, y me solté a llorar como un niño chiquito. Él se sentó a mi lado. Me dijo que necesitaba que yo confiara un poco en él, aunque fuera un 1%. Que él estaba luchando su propia batalla todos los días contra su cabeza, y que tener a un celador respirándole en la nuca lo hacía sentir que su esfuerzo no valía nada. Que si yo esperaba que fracasara en cualquier momento, tarde o temprano se iba a terminar rindiendo. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Me di cuenta de que mi necesidad de controlarlo todo se había convertido en mi propia adicción. Lo abracé. Le pedí perdón por primera vez en todo este proceso, admitiendo que yo tampoco sabía cómo lidiar con esto y que tenía un miedo paralizante de que se me muriera. Acordamos relajar un poco la soga. Las pruebas seguirían, pero bajaremos la intensidad. Y yo, por mi parte, acepté que necesito buscar ayuda para mí. Actualización 7. Gente de Reddit, creo que esta será mi última actualización en mucho tiempo. Quiero cerrar este ciclo agradeciéndoles de corazón. A los que me dieron palabras de aliento, e incluso a los que fueron duros conmigo al principio y me abrieron los ojos. Hoy cumplimos 6 meses desde el día de su alta. Las cosas han cambiado muchísimo desde mi último colapso en el baño. Empecé a ir a un grupo de apoyo para familiares de adictos, al Añón, para quienes conocen del tema. Escuchar a otros padres, esposas y hermanos contar historias tan similares a la mía me quitó un peso de encima que no sabía que cargaba. Entendí que la recuperación de mi hijo es su responsabilidad, no la mía. Yo puedo apoyarlo, pero no puedo vivir su vida ni vigilarlo las 24 horas. Si él decide recaer, lo hará con o sin cámaras en el pasillo. Aceptar esa pérdida de control fue aterrador, pero curiosamente, nos dio libertad a ambos. Quitamos las cámaras hace un par de meses. Las pruebas aleatorias pasaron de ser semanales a mensuales, y sinceramente, ya ni siquiera hay tensión cuando le pido que haga una. Él consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería. No es el gran sueldo, pero lo mantiene ocupado, tiene una rutina, responsabilidades y está conociendo gente nueva, gente sana. Me contó que está pensando en retomar la universidad el próximo semestre, quizás cambiándose de carrera a algo que realmente le apasione y no lo que yo, inconscientemente, le había presionado a estudiar. Le dije que lo apoyaría en lo que decidiera, siempre y cuando lo hiciera por él. Sigue yendo a sus terapias ambulatorias y a sus reuniones. A veces tiene días malos, días grises donde se encierra y está de mal humor. Cuando eso pasa, mi primer instinto sigue siendo el pánico, el pensar y si recayó, pero he aprendido a darle su espacio. A veces solo está cansado o frustrado, como cualquier ser humano.
Ayer fuimos a cenar a su lugar favorito de hamburguesas para celebrar sus 6 meses limpios. Mientras se reía de un chiste malo que hice y se llenaba la boca de papas fritas, lo vi a los ojos. Vi a ese niño que invitaba a sus amigos a jugar videojuegos, vi al muchacho que se perdía meses atrás, y vi al joven adulto que está peleando todos los días por su vida. No es un final perfecto. Sé que la sombra de la adicción siempre va a estar ahí, acechando en las esquinas de los días difíciles. Es una enfermedad crónica con la que tendremos que aprender a vivir. Pero hoy, mi hijo está vivo. Está en casa. Y estamos, poco a poco, reconstruyendo lo que se rompió. Gracias por leerme en las madrugadas más oscuras y por no dejarme solo. Cuiden a los suyos, hablen, escuchen mucho y nunca, nunca ignoren su instinto.